nunca aparecía, mira, no me aparece. A ver, ¿están viendo ahí o no? Sí, sí se ve. Sí se ve. Se ve la presentación. Ahí está. Listo, ¿no? A ver, espera. Chicos, ¿qué están viendo ahí? El PowerPoint. Quiero ver si está apagado. Sí está apagada la cámara. Bien. ¿Y el micrófono se ve? ¿Sí? Sí, ahí está el micrófono. Bueno, listo. Estás hablando, te están Bueno. escuchando. Proyecta, ¿querés que te lo ponga grande? No sé, ¿cómo lo están viendo ahí, chicos? ¿Lo ven bien? Sí, se lo ve bien. Sí, doctora, sí se ve. Listo. Anda bajando de acá, mira. Ahí. ¡Qué bárbaro! Me ha superado esto. Pero bueno, los dos ingenieros que tengo acá me han resuelto el problema, gracias a Dios, la doctora Torre y el doctor González McDonald, pero no el jefe de trabajos prácticos, sino el otro doctor más chico. Bueno, un poco de chiste para pasar el mal rato, chicos. Bueno, son gajes de la virtualidad. ¿Qué va a ser? ¿Me están escuchando bien para que comencemos, chicos? Sí, doctora, se escucha bien. Bueno, vamos a empezar, vamos a seguir con el dictado del componente teórico de la materia y hoy vamos a hablar del examen médico odontológico y del examen segmentario de cabeza y cuello. Este es un tema que figura en el tema 5 del programa analítico de la materia. El examen médico odontológico, que incluye la facie, la actitud, la postura, la biotipología del individuo y el examen segmentario de cabeza y cuello. Vamos a comenzar y ya habíamos dicho o habíamos hecho referencia al examen físico del paciente. ¿Y qué era el examen físico? Por ahí soy medio repetitiva, pero pasa que a veces yo les dije en la clase anterior que hay muchas cosas que están asociadas al concepto. Y si el concepto no está bien dicho, estamos un poco complicados. No es que haya que decir las cosas de memoria, sino que en la semiología y en algunas patologías que vamos a ver en los módulos 2 y 3, hay conceptos que lo tienen que saber como es, porque si no, si le sacamos una cosa o la otra, no hace a lo que queremos, a lo que nos queremos referir. El examen físico, entonces, es una revisión total de cada uno de los sistemas y de los órganos que componen o que lo componen al individuo, con el fin de establecer o con el fin de que el objetivo sea establecer un diagnóstico. Ese examen físico del paciente está constituido, en primer lugar, ¿qué es lo que vamos a examinar de un individuo? ¿O qué es lo que vamos a ver del individuo? La constitución del individuo, la facie. Vamos a hacer la semiología de la cabeza, a donde vamos a incluir el cráneo, la cara, la cavidad bucal, la ATM. También hay que hacer la semiología del cuello, de los ganglios linfáticos, de las glándulas salivales, de la tiroides y del pulso y la presión arterial del individuo. Vamos a ver en primer término qué es la constitución de un individuo. Según Kretschmer, existen 4 biotipos de individuo. Esta clasificación hecha por este autor es una tipología morfopsicológica. ¿Qué quiere decir? Que es la forma que tiene el individuo, la constitución del individuo, más el componente psicológico del mismo. Según Kretschmer, existen 4 biotipos de individuo. Un leptosómico, un atlético, un pícnico y un displásico o dimórfico. Vamos a ir en primer lugar al individuo atlético. Ustedes van a ver por ahí en otras bibliografías o de otros autores que hay otros tipos de clasificaciones. Yo les estoy nombrando esta que es de Kretschmer, pero existe una que ustedes van a ver
que también es muy conocida, que es la de Pende, Bárbara y Viola, donde este autor clasifica de diferentes maneras o con diferentes nombres a los individuos. Él le llama al individuo atlético, que Kretschmer dice que el individuo es atlético, Pende, Bárbara y Viola dice que es un individuo normal. ¿Qué significa que sea un individuo atlético o normal según el otro autor? Es un individuo que tiene equilibrio entre la altura y la envergadura. Es el individuo que da un aspecto robusto, tiene una musculatura desarrollada, suele tener una mandíbula ancha y un tórax ancho. Digamos, eso estaría referido a la morfología del individuo. Con respecto a la psicología que presenta este individuo atlético o normal, el temperamento de este tipo de individuo está asociado, dice Kretschmer, a lo implacable, a la frialdad emocional y a la agresividad. Son individuos altamente competitivos. Vamos al segundo tipo de individuo y vamos a hablar del individuo pícnico, que para el otro autor se denomina brevilíneo. Este tipo de individuo es aquel que tiene mayor envergadura que altura. Es una persona de contextura física gruesa, de mediana o corta estatura, es decir, son pequeños. Son de extremidades cortas. Cuando hablamos de extremidades, nos podemos referir a los brazos y a las piernas. Son de cara redondeada, de nariz corta, y son individuos muy propensos a enfermedades metabólicas, como la diabetes y a enfermedades cardíacas. Ahora, ¿qué pasa psicológicamente en ese individuo? Es un individuo, según Kretschmer, un individuo cálido, extrovertido, alegre y bueno por naturaleza. O sea que arriba los gorditos que son buenos, los flaquitos son un poco malitos. Leptosómicos. Los leptosómicos son aquellos individuos que tienen mayor altura que envergadura. Es el paciente delgado, de rasgos agudos, de nariz larga, de tórax largo. Este tipo de individuo es predispuesto a enfermedades digestivas, a hipertiroidismo y a patologías de tipo respiratorio. Este individuo leptosómico psicológicamente es un individuo, es tímido, es hipersensible, es retraído. Y por último, el cuarto individuo biotipología que este autor ha mencionado es el displásico o dismórfico. Este tipo morfológico es un grupo heterogéneo de individuos. Está constituido por una combinación de los tipos anteriores que hemos nombrado. Del tipo pícnico, del tipo leptosómico, del tipo atlético, es decir, tiene una combinación de los tres biotipos anteriores, y al que se le añaden deformidades y trastornos endocrinos hereditarios. Una vez que hemos hablado de la biotipología, vamos a pasar a hablar de la actitud o postura. La actitud postural es un conjunto de posiciones que tiene o adquiere un individuo en condiciones normales o de enfermedad o de patología. Esa actitud o esa postura del individuo será distinta según el individuo esté en posición de pie, sentado o acostado. Vamos a hablar de cuáles son las distintas posturas ante la presencia de enfermedades. ¿Cuáles son las posturas que puede tomar un individuo en posición de pie?
Puede tener una inclinación hacia un lado, derecho o izquierdo, en el caso del individuo que tiene una hemiplejía. Puede tener el tronco tirado hacia atrás con una lordosis, esta es la lordosis, la joroba llamada, acentuada, en el caso de las miopatías o las distrofias musculares. Y ustedes me van a preguntar, ¿y qué son las miopatías? Las miopatías son enfermedades musculares que su gran mayoría de los casos son o aparecen en el individuo en el momento del nacimiento, es decir, son congénitas. Hay de distintos o diferentes tipos de miopatías, pero en general todas comparten características como son la pérdida del tono muscular y la debilidad del paciente. Otro tipo de postura que puede adquirir un individuo en condiciones patológicas es con inclinación hacia adelante. Por ejemplo, el paciente que tiene un Parkinson o los ancianos, es decir, en la senectud. Otro tipo de posición de pies es cuando el paciente está con las piernas separadas, con una inestabilidad, con antero-látero-retropulsión, en el caso de un síndrome cerebeloso, es decir, de un síndrome o de enfermedades neurálgicas. ¿Qué es la retropulsión? Me preguntarán ustedes. Es el movimiento que empuja un miembro, que puede ser el brazo o la pierna, en posición posterior al plano sagital del cuerpo. Vamos a la posición de sentado. ¿En qué caso un individuo necesita estar o patológicamente enfermo está sentado? Generalmente son, por ejemplo, en las disneas cardíacas o en las disneas respiratorias. El individuo se traslada un trecho y se sienta. Con respecto a la posición acostada, puede ser en decúbito dorsal, es decir, el dorso descansando sobre la cama, en decúbito ventral, el dorso o el abdomen descansa sobre la cama, y decúbito lateral derecho o izquierdo. Estos son los pacientes que están generalmente internados. Ya hemos hablado de la actitud postural de los pacientes, hemos hablado de la biotipología del paciente, y ahora vamos a hacer mención a la marcha del paciente. ¿Y qué es la marcha de un paciente? La marcha de un paciente es la traslación de ese paciente, de ese individuo, de ese cuerpo, a través de los pies. En esa marcha, o en ese marchar del paciente, intervienen, en primer lugar, el sistema motor, el tono muscular, la visión del paciente, el cerebelo, las articulaciones y el sistema músculo-esquelético. ¿Cuáles son los distintos tipos de marcha que existen? La marcha coja. La marcha coja se produce por dolor o acortamiento de un miembro inferior. El paciente, ¿cómo marcha? Los pasos que tiene el paciente no son simétricos, son asimétricos y son más cortos del lado enfermo. Y además hay un balanceo del cuerpo hacia el lado afectado. Es decir, el paciente marcha, camina en un avance desigual. La marcha pesada. La marcha pesada se ve en aquellos pacientes que arrastran los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque un paciente puede arrastrar los miembros por un aumento de volumen, por edema. Es una marcha lenta y generalmente con los pies rotados hacia afuera, arrastrando a los mismos. La marcha de palo. La marcha de palo se produce por una anquilosis de tobillo, de cadera o de rodilla. ¿Y qué es una anquilosis? Es una reducción parcial o total de la capacidad de movimiento de una articulación.
En esta marcha de palo hay una flexión incompleta de uno de los miembros. El paciente no puede flexionarlo completamente a uno de los miembros inferiores. Y hay una inclinación contralateral del cuerpo para poder propulsarlo al pie hacia adelante. Como no lo puede flexionar, lo propulsa, lo arrastra hacia adelante, pero para poder arrastrarlo hacia adelante, tiene que hacer una inclinación contralateral del cuerpo. La marcha de pato. La marcha de pato es por luxación bilateral de la cadera. Hay un balanceo homolateral del tronco porque la articulación se desliza. Por eso se llama de pato, porque el paciente se traslada o marcha o camina como el pato. Por último, tenemos la marcha parética o atáxica, que se ve en todos aquellos pacientes que tienen problemas neurológicos. Son marchas inseguras. Generalmente arrastran la punta de uno o los dos pies según la lesión cerebral sea uni o bilateral. Bueno, hemos hablado de la biotipología, hemos hablado de la marcha. Ahora vamos a hacer mención o vamos a entrar como parte del examen físico del paciente a hacer la semiología de la cabeza. La semiología de la cabeza la hacemos básicamente o qué vamos a palpar. Vamos a palpar el cráneo y el cuero cabelludo. ¿Busca de qué? A lo mejor de la presencia de un quiste, de un lipoma o de un tumor. Hay que explorar el pelo o cabello y, perdón, estaba pensando, estaba por decir otra cosa, por ahí me voy de carril. En la exploración del pelo de la cabeza, del pelo del cabello, ¿qué nos interesa a nosotros? En primer lugar, saber la cantidad, la distribución, el color, la textura que tiene ese pelo o ese cabello. Hay que explorar la posición y los movimientos de la cabeza. Hay que explorar la cara y las características faciales. Ya vamos a ver más adelante todo lo referido a las características faciales o a las facies del paciente. Hay que hacer exploración de los senos paranasales, hay que explorar la articulación, la ATM, las glándulas salivales y la exploración neurológica, que eso lo vamos a ver más adelante. Ustedes están viendo bien la pantalla porque a mí de repente me apareció otra cosa. Yo ya no sé. Sí, se ve bien, doctora. Bueno, a ustedes no se le ve. Bueno, a mí me ha aparecido algo que no sé qué es. Semiología del cráneo. No sé por qué. Esperen un momentito. Hoy está tremendo la historia. Semiología del cráneo. Vamos a ver, en primer lugar, la forma del cráneo. La forma del cráneo está dada por el desarrollo del sistema nervioso central y el crecimiento armónico de las fontanelas. Dentro de esta semiología del cráneo, nosotros lo que nos interesa es el índice cefálico que tiene ese paciente. ¿Y cómo lo sacamos al índice cefálico? En primer lugar, ¿qué es el índice cefálico? El índice cefálico es la relación entre el largo y el ancho del cráneo. Se obtiene ¿cómo? Mediante una fórmula que es el diámetro transverso del cráneo por 100 dividido en el diámetro antero-posterior. Según, 2 minutitos, espérenme porque se me ha puesto la pantalla con
algo que no es normal. 2 segunditos, espérenme. Hoy estamos terroríficos. Mira esto mira toda la pantalla, me ocupa. Bueno, ya lo sacamos. Por ahí ya tengo miedo que me aparezcan cosas raras. Bien, chicos, me están escuchando. Se me había puesto todo un aviso de, no sé, una propaganda de algo que me ocupaba toda la pantalla y digo, ay Dios mío, no me vaya a aparecer alguna cosa rara que dicen que aparecen por ahí. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctora. Bueno, Sí, doctora. entonces, estábamos en la semiología del cráneo y decíamos que lo que nosotros tenemos que saber es el índice cefálico que tiene ese paciente. ¿Y cómo obtengo? Hay una fórmula para obtener el índice cefálico, que es el diámetro transverso del cráneo por 100 y dividido en el diámetro antero-posterior que tiene ese cráneo. Según su forma, el cráneo puede ser lo que se llama mesocefalia o normales, dolicocefalia o alargados y braquicefalia o cortos. Acá estamos viendo, miren, cuando ese índice que yo les he dicho es menor a 75, estamos hablando de una dolicocefalia, de un cráneo alargado. Si el índice está entre 75 y 79, estamos en una mesocefalia, y si el índice es mayor a 79, estamos hablando de un cráneo ancho o mayor en sentido transverso o una braquicefalia. Vamos a comenzar ahora con la facie del paciente. ¿Qué es la facie? La facie es el estudio del rostro de un paciente en base a su forma, a su expresión y a su color, que puede indicarnos o darnos una idea del estado de salud del paciente, de la patología que a lo mejor presenta, de su estado de ánimo y el grado intelectual del mismo. Fíjense en ustedes que a nosotros nos pasa con la profesora adjunta, la doctora Alicia, que preguntamos siempre en los exámenes, ¿qué es una facie? Yo creo que de las preguntas o de las veces que hemos preguntado qué es una facie, no sé si 10 veces han contestado lo que corresponde. Siempre dicen, es el estudio de la cara y de la expresión del paciente. No. Eso es lo que yo les he dicho al comienzo. Hay conceptos que lo tienen que saber cómo es, porque si ustedes el concepto me lo dan por la mitad, no me están diciendo lo que corresponde. Es decir, yo en una facie, ¿qué estudio? La forma, la expresión y el color. Una facie puede ser normal o compuesta o puede ser patológica. Vamos a ver cómo puede ser la facie por su expresión fisonómica. Puede ser normal, puede ser reconcentrada, puede ser durmiente, puede ser ansiosa o puede ser dolorosa. ¿Qué es una facie normal? Una facie normal es una facie de tono armonioso de los músculos faciales. Es una facie expresiva e inteligente. ¿Qué es una facie reconcentrada? Acá estamos viendo una facie reconcentrada. El paciente que está reconcentrado, hay una contracción, generalmente hay una contractura de los frontales. El paciente suele estar con los labios apretados, suele tener la mirada fija y penetrante. Seguimos con la expresión fisonómica, que es una facie ansiosa. En una facie, un paciente que está ansioso, que está preocupado, como ustedes cuando van a rendir, por ejemplo, tienen en general una gran apertura palpebral.
hay ojos brillantes, y la mirada de ese individuo, de ese paciente, es una mirada de paciente nervioso, ansioso. La fascia durmiente, acá estamos viendo un paciente con una fascia durmiente. Es una fascia de párpados ocluidos o semiocluidos. Es el caso de un paciente que está en coma o un paciente depresivo o con una depresión mental. La fascia dolorosa es la fascia característica de rasgos desencajados del paciente. El paciente no está bien, el paciente está dolorido, está aquejado por alguna situación. Hay una mirada generalmente vaga por hipotonía y también tiene contractura, como en este caso de los frontales, y también puede tener contractura de los bucinadores por el mismo dolor. Por su coloración. ¿Cómo pueden ser las fascias por su coloración? La coloración de una fascia, en primer lugar, les quiero decir que depende del número de vasos, del volumen de los vasos, de la cantidad de pigmentos, de la calidad de los pigmentos. Y según su coloración, la fascia puede ser rosada, pálida, cianótica, ictérica, no histérica, ictérica y melanodérmica. Por su coloración, tenemos en primer lugar la fascia rosada. Esta fascia es una fascia con tintes progresivos, desde el rosado hasta el rojo intenso. La fascia rosada puede ser normal, dependiendo, por ejemplo, de factores hereditarios y o de la edad del paciente. Es habitual, por ejemplo, en los niñitos, por la intransparencia de la piel, esa piel delgadita del rostro, que deja ver la red capilar, que tenga una fascia rosada o también llamada rubicunda. La pálida. Les quiero decir que una causa importante de una fascia rosada y rubicunda por vasodilatación es la que presenta el paciente con un síndrome febril. La fascia pálida. La fascia pálida se da con palidez no solamente del rostro, sino muchas veces de las conjuntivas y de las mucosas. ¿Por qué se produce una fascia pálida? Se caracteriza por la desaparición del rosado, del sonrosado normal de la piel del rostro, y puede deberse a la intransparencia o constitución de la piel, a la disminución del calibre de los vasos, a lo mejor por un espasmo por frío, o también hay fascia pálida por disminución en la hemoglobina en el caso de los pacientes anémicos. Luego tenemos la fascia cianótica, que es de color azulada y que se aprecia mejor a nivel de la nariz, de las orejitas, digo orejita porque estamos viendo un bebé, de los pómulos y de los labios. Este tipo de fascia es muy común en la cianosis de tipos cardíacos y respiratorios. La fascia melanodérmica. La fascia melanodérmica es la coloración morena oscura que aparece a nivel de la piel y de las mucosas y que se produce por la enfermedad de Addison, que es una insuficiencia de la suprarrenal que produce un depósito exagerado de pigmento melánico. Y por último, la fascia ictérica, que consiste en la coloración amarillenta. Aquí estamos viendo una fascia ictérica, no solo de la piel, sino de las conjuntivas, y es un amarillo que puede ser de distintas tonalidades. Hablamos de un amarillo limón, de un amarillo verdoso, y se produce por aumento de la bilirrubina en sangre. ¿Y quién puede tener una fascia ictérica? Aquellos pacientes que tienen problemas o tienen terminamos con la coloración. Ya estamos viendo
estamos viendo todo lo que forma parte del rostro de un paciente. La expresión, el color, ¿sí? Disculpe, se cortó cuando estaba explicando la ictérica, no se escuchó nada. Ah, bueno, decía que, ¿ahora me están escuchando? Sí, sí. Ah, bueno, les decía que la fase ictérica se caracteriza por la tonalidad amarillo de piel, conjuntiva y mucosa. Ese amarillo va en distintas tonalidades, puede ser amarillo limón, amarillo verdoso, y es característico de aquellos pacientes que tienen patologías a nivel hepático. ¿Ahora sí se escuchó? Sí. Bueno, les estaba diciendo que ya hemos visto la fase por su expresión fisonómica, por su coloración. Pero ahora vamos a ver la fase por su configuración. La configuración de una fase, ¿de qué depende? Del espesor de la dermis, del tejido celular subcutáneo, del tono y contracción de los músculos, del volumen y de la forma de los huesos de la cara. Vamos a ver una fase adenoidea. Acá estamos viendo una fase adenoidea. Es una fase producida por una obstrucción nasal. Es un paciente respirador bucal que tiene la boca entreabierta, la cara alargada y el maxilar inferior generalmente acortado. La fase cretínica, que es característica del paciente con hipotiroidismo, la cara redonda, es una fase que se llama en luna llena, pero el paciente tiene otras características, el paciente hipotiroideo. Piel engrosada, la nariz ancha. Y vamos a... Esperen que me ha aparecido de nuevo. No sé qué me pasa. Hoy me están persiguiendo. Me están persiguiendo los avisos, me están persiguiendo no sé quién. Seguimos. Ya está, saqué el aviso. Por su configuración también hablamos de la fase hipertiroidea, donde hay una exoftalmia y gran apertura palpebral y mirada fija. La fase mongólica, la cara redondeada, las orejitas en asa, aquí se ve mejor la orejita en asa, una microcefalia, es decir, una cabeza pequeña, y hendiduras palpebrales oblicuas. Por último, vamos a ver en esta imagen la fase sardónica. La fase sardónica es característica del paciente tetánico. La frente es una contractura de toda la parte superior, la frente se arruga, las cejas y el ala de la nariz se elevan y hay contracción del músculo risorio de Santorini. El paciente tiene el aspecto de estar sonriendo en forma forzada. Vamos a otra fase, la acromegálica. Es la fase que se produce por una hiperfunción del lóbulo anterior de la hipófisis. ¿Y qué produce esa hiperfunción? Rasgos faciales exageradamente prominentes. Hay un gran tamaño del maxilar inferior, también hay un gran tamaño en las manos del paciente y en el rostro del paciente. La fase viriloide. La fase viriloide se presenta en mujeres con hiperfunción de las glándulas suprarrenales. Eso le da el aspecto, se llama viriloide, porque la mujer tiene el aspecto varonil. Por ejemplo, vellos en la patilla, en el labio superior, a veces en el mentón, y a veces tiene barba. De la parálisis facial de Bell, cuando ustedes vean neuralgia y parálisis, van a ver bien, pero esta es una fase de parálisis facial de Bell que tiene como característica una asimetría, fíjense ustedes, hay una asimetría en el rostro,
La comisura bucal está descendida del lado paralizado, el surco nasolabial está prácticamente desaparecido en comparación con el otro lado de la cara. La piel es lisa, acá sobre todo a nivel frontal. La fase caquéctica. La fase caquéctica es la del paciente terminal. Es de color pálido, desaparición casi total del tejido adiposo. Es el rostro de un enfermo terminal, que nosotros probablemente no lo veamos porque este tipo de paciente generalmente se encuentra en internación. Vamos al examen. Ya hemos visto entonces la biotipología, la actitud o postura, hemos visto la fascia del paciente, hemos visto la marcha del paciente, y ahora vamos a ver la semiología del cuello. Cuando nosotros hacemos el examen del cuello, tenemos que examinar la región anterior, lateral y posterior. Se debe examinar la forma y los movimientos del cuello, los ganglios linfáticos y las glándulas tiroides. En la semiotecnia del cuello, nosotros vamos a hacer la inspección, donde ¿qué vamos a describir? ¿Qué vamos a ver? Ustedes me imagino que ya están estudiando para el primer trabajo práctico y vamos a hacer el examen directo, vamos a ver, vamos a inspeccionar el cuello. ¿Qué vamos a ver o qué vamos a inspeccionar? Hay que describir, en primer lugar, la forma, la localización, el tamaño, la superficie, la coloración de la piel, los límites, etc. Hay que divisar simetría de músculos, por ejemplo, del esternocleidomastoideo que está en el cuello y de los trapecios, en posición anatómica y de hiperextensión del cuello. Hay que Doctora, se le cortó el audio. ¿Alguien más no escucha o solo soy yo? No, no se le escucha. No, no se escucha, se le cortó el audio a la doctora. Ah, bien. si hay dolor a nivel de los senos paranasales. No, Doctora, sí, ¿qué pasa? ¡Epa! ¿Qué pasa? Bueno, a ver, esperen. Volvemos de nuevo.
Es más, no aparece ni la presentación ahora. Esperen 2 segunditos. A ver qué pasa aquí. Complicado hoy día, chicas preciosas, complicados. ¿Ahí? ¿Ahí ven? Se está Sí, cargando. doctora. Sí, ahora sí. Y estoy sentada y no hago otra cosa con el mouse de ir pasando, no sé qué ocurre. Hoy no es. Están todas las brujerías acá. Acá está la doctora Torre, mi nuera. Nada, vos sabés que de solo estar se desaparecen las pantallas y vuelven a... Un escandalete, no sé por qué. Y mira que estoy sentada y vemos... Está con el ópera, mañana con el... Toda la vida lo he hecho con el ópera. Toda la vida lo he pasado, he dado clases todo el año pasado. Pero bueno, no, ahora está, ya está. ¿Están viendo, chicas? Sí se ve, doctora. Bueno. Sí. Estamos lejos en el examen de cuello. Estábamos ahí en donde es semiotecnia. Bien, cuello, semiotecnia. Vamos Sí. a ver. Ahí en infecciones. Ahí estamos. Bueno, habíamos dicho que, pero se les ha cortado la pantalla, pero me han sentido hablar a mí, ¿o no? No, Oh, qué nada. barbaridad. Está tanto audio como presentación. Mira vos, bueno. Entonces, habíamos dicho que con respecto al cuello teníamos que examinar región anterior, lateral y posterior. ¿Y qué vamos a examinar? La forma y movimiento, los ganglios linfáticos que pudieran existir y la glándula tiroides que está localizada en el cuello. Vamos a hacer inspección y palpación. Vamos a describir forma, localización, tamaño, superficie, coloración de la piel del cuello, los límites, la movilidad. Tenemos que divisar si hay simetría de los músculos esternocleidomastoideos y trapecio en posición anatómica y de hiperextensión. Hay que inspeccionar el alineamiento de la tráquea en posición anatómica y de hiperextensión. Palpar el cuello para describir los límites, la fijación a los planos superficiales y profundos, suponiendo que pueda existir alguna lesión en el cuello. En la palpación tendremos que determinar si esa lesión está fijada a los planos superficiales y a los planos profundos. También con la palpación, ¿qué vamos a determinar? La sensibilidad, si duele. Y por último, hacer el examen de la tiroides, donde yo les había dicho anteriormente que lo haremos a través de la maniobra de Kervin. Ahí está el link donde ustedes van a entrar y van a ver, porque es muy difícil la maniobra de palpación de la tiroides. Ustedes ahí van a entrar y lo van a ver perfectamente. No es lo mismo que yo les enseñe en forma virtual y les haga un enredo más o menos, porque es bastante difícil, a que ustedes lo estén viendo. De todas maneras, en el primer trabajo práctico, todo lo que sea palpación, eso se va a recalcar y se les va a mostrar en forma detallada. Después seguíamos con los senos paranasales. Habíamos dicho que con respecto a los senos paranasales, teníamos los senos frontales, los maxilares, los etmoidales y los efenoidales. Y vamos a hacer el interrogatorio de anamnesis, el examen físico y los exámenes complementarios en caso de ser necesario de los senos paranasales. A pesar de que el estudio de los senos paranasales es resorte del otorrino. No nos metamos muy mucho porque después nos van a retar y vamos a tener problemas. Pero sí, en la parte semiológica me interesa que la hagan. ¿Qué vamos a recoger en el interrogatorio de anamnesis? En primer lugar, la presencia o no de secreciones. Si hay una epístasis, es decir, salida de sangre por las fosas nasales. Si el paciente pudiera tener trastornos en la olfacción, y ojo, si tiene trastorno en la olfacción puede tener COVID. Bueno, era un chiste. Si hay una obstrucción en las fosas nasales y si hay dolor a nivel de los senos paranasales. Acá les estoy mostrando
una imagen donde estamos palpando los senos frontales, colocando los pulgares justo debajo de los huesos de la ceja. Presionando hacia arriba con cuidado para no presionar los ojos y ver si el paciente tiene alguna sintomatología con respecto a la presión digital de los senos frontales. En los senos maxilares, acá estamos palpando con los dedos pulgares, presionando sobre los huesos maxilares, situados por debajo de las órbitas y a los lados de la nariz. Y respecto a los exámenes complementarios, tenemos la rinoscopía anterior y la rinoscopía posterior, que eso es resorte del otorrino. Hay radiografías de senos paranasales y tomografía axial computada. Hoy, como examen complementario de diagnóstico, se habla mucho de la endoscopía nasal. La endoscopía nasal permite observar con nitidez todas las estructuras de la cavidad nasal, que son a veces inaccesibles a las técnicas anteriores como eran la rinoscopía anterior y posterior. Además, la endoscopía nasal le permite al profesional, al otorrino, poder realizar biopsia a lo mejor de lesiones sospechosas que pudieran estar involucradas en los senos maxilares. Vamos a la semiología del ATM. La semiología del ATM. El ATM es una articulación bicondilar que relaciona la mandíbula con el cráneo. Su interacción con la oclusión dentaria o de los elementos dentarios hace posible funciones como masticación, deglución y fonación. Con respecto a la ATM, nosotros vamos a hacer anamnesis, en donde nosotros vamos a recoger datos como que si el paciente le duele la zona articular al abrir, al cerrar, al masticar o al hablar. Si tiene cefalea, si tiene dolor de oído, si tiene dolor de cuello. Cuando ustedes vean toda la patología del ATM, van a ver cuáles son los signos y síntomas que están asociados al síndrome de disfunción y dolor del ATM. Hay que hacer la exploración física para ver si hay simetría facial, si hay laterodesviaciones, en la línea de apertura y cierre bucal, si hay concordancia con la línea media interincisal. Siguiendo con la semiología de la ATM, vamos a hacer la palpación y la auscultación de la ATM. La auscultación se la realiza con el estetoscopio para ver si podemos sentir chasquidos o crepitación en la articulación que nos estará avisando de una posible patología asociada a la misma. Con respecto a la palpación puede ser externa o interna, es decir, preauricular e intraauricularmente en reposo y en movimiento, con la boca cerrada y con la boca abierta. Se realiza lateralidad uni y bilateralmente de la ATM en máxima intercuspidación y durante la apertura bucal. Acá estamos viendo cómo se colocan los dedos índice y medio en el área preauricular y el meñique en el conducto auditivo externo. Esa sería la palpación intraauricular. Cuando hablamos de ATM, también tenemos que hacer la palpación de los músculos que están asociados a la articulación o que forman parte de la articulación temporomandibular o temporomaxilar. Yo les voy a mostrar solamente de dos y les voy a dar un link para que ustedes entren y vean la palpación de todos los músculos comprometidos en la ATM. En el músculo temporal se palpa por vía cutánea. El fascículo anterior, el medio y el posterior. El fascículo anterior se palpa por encima del arco cigomático y por delante
de la articulación. El fascículo medio por encima de la ATM y del arco cigomático. Y acá estamos haciendo la palpación posterior por encima y por detrás de la oreja. Y acá estamos palpando el tendón del temporal, con un dedo dentro de la boca sobre el borde anterior de la rama ascendente. Y el dedo de la otra mano, acá está el dedo de la otra mano, por fuera en el mismo lugar. Un dedo por dentro de la boca y otro dedo por fuera de la boca. El músculo macetero. El fascículo se palpa, el fascículo superficial profundo y borde posterior por vía cutánea y por vía endobucal. Acá les doy yo el link, tomen, saquen una foto, la exploración de la ATM y de los músculos comprometidos en esta articulación. Véanlo de ahí para que lo tengan bien clarito cuando hagamos el trabajo práctico. De todas maneras, durante el trabajo práctico lo vamos a repetir, lo vamos a recalcar y vamos perdón, de nuevo tengo este problema. No sé qué tiene mi compu, chicos. Bien, ahora sí. Me aparecen unos, perdón chicos, estoy comentándole justo de entrado de nuevo la doctora, me aparecen unas propagandas que, no, ya se han ido, pero yo ya tengo miedo que me aparezca otra cosa, no sé por qué. Claro, vos te reís, pero no es así la cosa. Chicos, ¿me están escuchando? Esto es un caos. Sí, doctora. Bueno, qué caos, por Dios. Bueno, vamos chicos al examen dentario. Cuando nosotros hacemos el examen dentario, de los elementos dentarios, debe ser un examen prolijo, ordenado. Vamos a comenzar desde el elemento dentario 18, vamos a proseguir hasta el 28, bajamos al 38 y terminamos en el 48. Para hacer el examen de los elementos dentarios, la superficie de los dientes o de los molares deben estar perfectamente limpias y secas con el aire de la jeringa del equipo. Vamos a ver, vamos a inspeccionar. En primer lugar, el número. En segundo lugar, el volumen. ¿Qué quiero decir con el volumen? Hay que valorar el tamaño. Por ejemplo, un incremento en el volumen se denomina macrodoncia y una disminución es una microdoncia. Hay que verificar la posición que tienen los elementos dentarios. Hay que verificar la forma linguales, con cúspide, áreas, etc. Todo eso eso que yo les estoy diciendo, ustedes vean abajo de la imagen de dónde pueden ver la historia clínica en odontología de Ximeno Kutzner. Este autor tiene bien detallado la forma de hacer un examen dentario y qué es lo que tenemos que observar en la inspección, por ejemplo. También el color de los dientes es importante. La superficie de los elementos dentarios. Después les estoy pasando un poco rápido porque ya los debo haber vuelto loco, pero lamentablemente con el problema que ha surgido y una clase larga no terminamos nunca. ¿Cómo hacemos el examen? A través de una sonda periodontal, que es un instrumento metálico, con una punta activa, aguzada y trada, y permite determinar la presencia de inflamaciones periodontales. ¿Qué vamos a identificar? La presencia o no de inflamación periodontal, la profundidad de sondaje de la bolsa y el nivel aproximado de la inserción clínica.
Ahora vamos, al principio hemos dicho que estábamos nos faltaba el tema 5 del programa analítico, donde es la exploración de las glándulas salivales. La exploración de las glándulas salivales la haremos a través de la anamnesis, la exploración física, que comprende la inspección y la palpación, y de los exámenes complementarios. En el interrogatorio anamnesis, ¿qué vamos a obtener? A lo mejor antecedente de parotiditis o submaxilitis, es decir, inflamación de la parótida y la submaxilar. Comienzo de la enfermedad, es decir, cuándo ha empezado la enfermedad que a lo mejor es motivo de consulta del paciente. ¿Cuáles son los síntomas que tiene? El paciente puede tener una cialorrea, una serostomía. Ya van a ver bien cuando ustedes vean glándula o patología de glándulas salivales, cuáles son o en qué consisten estos trastornos funcionales. La presencia de tumores malignos y dolores intensos, como son típicos de la cialolitiasis. ¿Cómo vamos a explorar las glándulas salivales? Lo que nos interesa es la palpación. Y vamos a palpar las glándulas salivales mayores, como son la parótida. Generalmente la parótida no se ve ni puede limitarse por palpación. Es decir, yo no puedo tocarla y limitarla con mis dedos y decir, esta es la glándula parótida. Lo que sí, la abertura del conducto parotídeo, que es el conducto de Steno, se identifica perfectamente a nivel del primer molar superior derecho. Ese conducto puede pasar desapercibido o puede verse cuando está inflamado o está edematoso por alguna patología que está presente en la glándula parótida. La glándula sublingual la vamos a palpar con el dedo índice por dentro de la boca, en el piso de la boca. La glándula submaxilar, ¿cómo la vamos a palpar? Su palpación es bimanual. Con el dedo de una mano, aquí estamos palpando, con un dedo de la mano en el suelo de la boca y la otra mano por debajo de la rama maxilar. Los tumores de la glándula submaxilar son menos frecuentes que los de la parótida. La parótida suele tener la mayor cantidad de lesiones tumorales y generalmente malignas. Esta glándula submaxilar es más propensa a patologías como por ejemplo las litiasis. Cuando aparecen los tumores en la glándula submaxilar, en la mayoría de los casos son tumores malignos. ¿Cuáles son los exámenes? Ya terminamos, chicos. Los exámenes complementarios para las glándulas salivales. En primer lugar, la cialometría. La cialometría es un test que mide la velocidad del flujo salival. Es un procedimiento que está destinado a medir la cantidad de saliva que un individuo secreta en un determinado tiempo. Esta técnica es de bajo costo y es fácil de implementar. ¿Cómo se mide el flujo salival? Generalmente a la mañana con una olla. Se va recogiendo la saliva en un tubo estéril durante 5 minutos. Saliva que nosotros vamos recogiendo o no. Si la vamos a estimular con un trozo de parafina, le damos al paciente que vaya masticando y estimulando. De chicos, les vuelvo a repetir esto de cialometría. Eso lo van a ver bien detalladito cuando veamos la parte de patología de las glándulas salivales. Yo solo les estoy haciendo mención a qué tipos como parte semiológica de todo lo que estamos hablando. El flujo salival no estimulado es de 0,3 a 0,4 mililitros por minuto.
Los grados inferiores, ustedes me dirán, ¿y para qué estoy midiendo? ¿Para qué lo hago escupir al paciente? ¿Qué? Porque, por ejemplo, los grados inferiores representan distintos grados de hiposalivación, es decir, el paciente tiene menor cantidad de saliva. El flujo salival estimulado por la masticación es de 1 a 2 mililitros por minuto. Existen muchas nosologías de origen Sjögren que pueden dar la producción de saliva. Vamos a la cialoquímica. Perdón, ya me estoy yendo a la radiografía. La cialoquímica es el estudio de los electrolitos, proteínas e inmunoglobulinas que están presentes en la saliva y que nos pueden servir para hacer un diagnóstico. Porque, por ejemplo, en la cialoadenitis hay un aumento excesivo de sodio en la saliva y una disminución de potasio. La biopsia es otro examen complementario de diagnóstico que nos sirve, por ejemplo, para diagnosticar un síndrome de Sjögren. La PAF, la punción o aspiración con aguja fina, donde nosotros introducimos, eso lo van a ver bien cuando vean la parte de citología y biopsia, introducimos la aguja y extraemos el material y después en un portaobjeto lo extendemos, lo fijamos y lo mandamos para el estudio de lo que hayamos extraído. Ya por apurarme digo cualquier cosa, pues ya le veo las horas y ya deben estar hartos de escuchar. Después tenemos la radiografía simple, que está indicado, por ejemplo, en el caso de que sospechamos de algún cálculo. La radiografía simple o las oclusales, por ejemplo, nos sirven para determinar la presencia de cianolitos en la glándula submaxilar. La cianolitos buscando previamente una sustancia radiopaca. Está indicada en infecciones no agudas y generalmente en tumores. Ecografía, la TAC y la resonancia magnética nuclear, que se utiliza en el caso de sospechas de tumores. Todo lo que sea glándulas salivales lo pueden ver en el libro de la doctora Livia Scovich. La doctora Livia Scovich, hasta hace muy poquito tiempo, fue la profesora titular de estomatología de la Facultad de Odontología de Rosario. Ella tiene un libro publicado de glándulas salivales, ella era una gran estudiosa de glándulas salivales, ahí hay desde la semiología hasta los distintos trastornos funcionales, no funcionales, tumorales de las glándulas salivales. Y bueno, por último, muchas gracias. Me volvió a aparecer